Mesa Parlamentaria. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad para abordar un tema importantísimo, el proceso de descentralización en nuestro país, además de la regionalización y de la modernización del Estado. Y para ello hemos invitado en esta oportunidad al congresista Jorge Rimarachín Cabrera, que es presidente justamente de la Comisión de Descentralización del Parlamento, para hablar cuánto se está avanzando, qué se puede hacer y qué trae el presupuesto justamente en favor de la descentralización. Congresista, un gusto estar con usted. Sí, muy buenos días. Un saludo a toda la amable teleaudiencia de este prestigioso programa. La descentralización es un tema importante Y apasionante también, ¿eh? es una deuda histórica con el Perú profundo. El Perú debe descentralizarse, lo dicen varios estadistas, intelectuales, y se han iniciado procesos de descentralización en el Perú. El proceso actual que estamos viviendo luego del fracaso de las macroregiones que fueron determinadas por ley, en la que la discusión era si las regiones deben ser homogéneas o deben ser transversales, ¿no? Y se hizo con una concepción bajo los principios, los planteamientos de Pulgar Vidal, en el que se juntaron departamentos en función de la transversalidad. Sin embargo, este proceso no tuvo el éxito debido. Todas las regiones constituidas, que fueron 13, caminaban a desmembrarse, porque el debate era cuál de los departamentos es la capital de la región. Y la experiencia es que también fue un proceso eminentemente asambleístico, lo cual se supera en la normatividad vigente, y tenemos un proceso actual donde se han dado algunas transferencias de funciones a los gobiernos regionales. Falta transferir los recursos económicos, en algunos casos se han transferido los recursos humanos. De lo que se trata es lograr estas transferencias para alcanzar un desarrollo equilibrado en el país, el que se construyan polos de desarrollo al interior del país, el que Lima no siga creciendo en forma macrocefálica, el que también tengan crecimiento al interior del país algunas regiones que tienen potencialidades de recursos, y entonces el proceso de descentralización debe profundizarse. ¿Y cómo hacer que esta profundización de la cual usted nos menciona se realice de manera ordenada y no tengamos todo este proceso que usted nos ha contado y que resultó un fracaso? En los dos gobiernos que anteceden al actual, sobre todo en el gobierno del señor Alan García, ha habido un estancamiento en el proceso de descentralización. Se eliminó el Consejo Nacional de Descentralización, por ejemplo. El CND, ¿no? ¿verdad? El CND. Y entonces hay una relación directa de la Presidencia de la República con los gobiernos regionales y municipales. No existe ese ente articulador importante. En la Comisión de Descentralización que presido hemos dictaminado, por ejemplo, la ley que oficializa como un ente de coordinación y de representación a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Esperamos que muy pronto se vea en el Pleno y entonces pueda con este organismo contribuirse a este proceso de diálogo entre los dos niveles de gobierno, como son las regiones y el gobierno nacional, y pueda profundizarse el proceso de descentralización. El presupuesto, por ejemplo, que estamos debatiendo en la actualidad aquí en el Congreso de la República, de 118.000 millones de soles. Yo escucho muchos discursos, no solo del actual régimen, sino de anteriores, que siempre se busca apuntar hacia la descentralización, ¿no? Un presupuesto no centralista es la frase habitual. ¿Se está cumpliendo ello? Tenemos actualmente, el 2014, una propuesta de presupuesto general de la República en el que se recentraliza los recursos del Estado. Y los datos saltan a la vista, ¿no? En el año 2009, por ejemplo, los gobiernos municipales tenían una participación del 17% en el presupuesto general de la República. Ahora han bajado para el 2014 a 14%. Y el gobierno nacional sube de 66% que tenía el año 2009, ahora sube a tener una participación predominante del 70% del presupuesto general de la República. Eso no es todo. En el presupuesto para obras, en el presupuesto de inversión para el 2014, se aumenta al gobierno nacional una participación en 29% más, a los gobiernos regionales solamente 4% y a los gobiernos municipales se le resta un 15% en cuanto a presupuesto para obras. Esto realmente indica
que se está poniendo más plata al bolsillo del Ejecutivo y se está quitando los recursos económicos que necesita las provincias, los municipios. ¿Y la comisión que usted preside, la descentralización, puede hacer algo en ese tema? Sí, daremos el debate. Estos días que se va a debatir la ley de presupuesto, contamos con una coordinación permanente, tanto con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con el AMPE, con la REMURPE y también con entidades de la sociedad civil. Estamos haciendo un seguimiento al presupuesto público del país y estaremos proponiendo que se revierta esta situación. Y le cogemos la palabra tanto al presidente de la República, que el 28 de julio dijo que hay que iniciar un amplio debate con miras a fortalecer el proceso de descentralización. Y ayer en el Pleno, para la investidura, el nuevo Premier nos ha dicho que necesitamos una descentralización que sea sentida por el Perú profundo. Y él viene de una región. Claro. Para construir, nos dice, polos de desarrollo regional e interregional. Nosotros lo que hacemos es tomarle la palabra y que esto se traduzca en una variación del presupuesto planteado, ¿no? Y que se traduzca en políticas y en una voluntad de descentralizar realmente el Perú. Ahora, ¿variación congresista o quizás también, digamos, por la premura del tiempo y todo ello, la aplicación de, digamos, presupuestos adicionales que se puedan incluir en el transcurso del próximo año? Pero si es que hay voluntad, se puede hacer el cambio. Cuando tú tienes un presupuesto general, puedes hacer las variaciones al interior. Y lo que hay que hacer es darle más recursos económicos a las regiones y a las provincias. Por ejemplo, los organismos públicos descentralizados, actualmente se llaman solo organismos públicos, es decir, no quiere el nivel central del gobierno descentralizar estos organismos. Y estos organismos realmente deben descentralizarse al interior del país. Esa es una demanda histórica que esperamos con la exigencia de las regiones, de los municipios y la buena voluntad del gobierno se cumpla, ¿no? Ahora, sobre la modernización del Estado, ¿cómo se está avanzando en ese aspecto, congresista Remarachín? Bueno, en cuanto a la modernización del Estado, tenemos que el año 2007 se aprueba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. A partir del 2008 deberían adecuarse los ministerios. La LOPE, ¿no? La LOPE. Y debieron los ministerios tener su ley orgánica de funcionamiento. Creo que el último o el que falta... Y los que faltan son justamente los ministerios estratégicos para el desarrollo del país. Falta la LOF del Ministerio de Economía y Finanzas, de Energía y Minas, de Comercio Exterior y Turismo y también del Ministerio de Salud. Esto es un faltante en las propuestas del Ejecutivo y esperamos que en los próximos meses se regularice este tema para tener todos los ministerios de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Pero eso no es todo. Necesitamos también que la tecnología no pase por la puerta del Estado. Necesitamos que el Estado dinamice, modernice la administración pública a través de un gobierno electrónico. Es una pena, llama la atención a cualquier peruano y mucho más a cualquier visitante de otro país, cuando en el Perú un candidato al Congreso de la República tiene que hacer su declaración jurada en forma manual, pudiendo con su DNI ni siquiera pedírsele nada, sencillamente cruzar información de todos los ministerios y entonces se sabe si un ciudadano tiene propiedades, qué empleo, cuál es su historial, si ha tenido o no alguna sentencia judicial. Es decir, la base de datos del Estado con sus ciudadanos debe modernizarse. Aunque estamos avanzando ya porque ya está en marcha el DNI electrónico, ¿verdad? Que se está entregando sobre todo a los fines. Es muy lento. Si usted va a varias instituciones del Estado, todavía se emiten cheques manuales. En otros países ya no es así. La multa implica una firma en la que tú aceptas, das tu consentimiento y el descuento viene en forma automática al momento de abonarte tu remuneración. En el Perú todavía no tenemos eso. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otra reforma del Estado necesitamos para hacer un Perú más eficiente y sobre todo más inclusivo? Otro tema importante, pensando en el tema de la descentralización y la regionalización y los ánimos de profundizarlo, de hacerlo eficiente para el desarrollo del país, es un tema que salta a la vista estos días en los cuestionamientos periodísticos
en el tema del gasto público. Ujú. Nos dicen, las regiones no gastan todo lo que se les da para su ejercicio presupuestal. De igual forma, el gobierno nacional en sus ministerios tampoco gasta todo lo que se les da. Y entonces, en la Comisión de Descentralización, estamos no solamente desarrollando audiencias públicas sobre el tema del ordenamiento territorial, que es importante para determinar cuáles son las zonas designadas para tal o cual actividad económica, para tener un ocupamiento del territorio en forma ordenada. Entonces hay una necesidad de tener una ley orgánica, una ley de ordenamiento territorial. Claro. Y para eso estamos desarrollando audiencias públicas. Tenemos 5 audiencias públicas desarrolladas en varios departamentos del país. Vamos a continuar con ello, pero no solamente nos preocupa eso. También estamos recogiendo a través de talleres con el personal técnico de las municipalidades y los gobiernos regionales cuáles son las trabas que pone la ley de contrataciones del Estado y la ley del SNIP. Y entonces, por ejemplo, estamos sacando materia prima, insumos tan importantes para desarrollar una propuesta, una iniciativa legislativa que nos permita flexibilizar el gasto en las regiones, en los municipios y también en el aparato público de los ministerios, flexibilizando el gasto, acortando ese proceso tedioso que se tiene en las contrataciones del Estado, con la finalidad de que las obras se inicien en el mes de mayo, por decir, y que los desembolsos se hagan en el primer trimestre por el Estado. Sin embargo, ahora tenemos que se acumulan obras, no se ejecutan los presupuestos porque justamente hay que flexibilizar el gasto modificando las normas de las contrataciones del Estado y del SNIP. Por ejemplo, sabemos cuánto cuesta un metro cuadrado de vereda o pista en una ciudad y para eso hacer todo un procedimiento tedioso en el SNIP, deberían llenarse fichas ágiles para que esas obras que son cotidianas en los municipios, en las regiones, se hagan sin demora alguna. El SNIP tiene que aplicarse a montos cuantiosos y a obras que realmente merezcan aplicar este formato. En cuanto a las contrataciones del Estado, necesitamos también flexibilizar las normas con la finalidad de que el gasto en la administración pública sea ágil. En muchos casos, así el seguimiento que hace el ranking EGUREN nos muestra que muchas regiones, al igual que entes del Estado, también no manejan bien y no gastan bien sus presupuestos. ¿No sería por ello que se ha reducido el gasto? Calificar el gasto, si es bueno o malo, pasa por los filtros del SNIP. ¿No? Entonces, ahí no hay problema. Todas las obras están autorizadas, no son obras banales. El problema está en el ranking de ejecución. Y justamente allí el problema de la ley de contrataciones del Estado es la que ocasiona demoras. Le voy a poner 2 ejemplos. Una empresa que gana una licitación, gana el primer lugar, resulta de que por no ser de la zona no quiere ejecutarlo, le pasa al segundo lugar y entonces se vienen las demoras respectivas. Claro. Otro caso, hay entidades que quedan en segundo lugar en el proceso de los concursos, se quejan, cuestionan los resultados, sencillamente ese año no tienes obra. El desembolso y no hay obra, claro. Y se pasa para el otro año. Entonces hay una serie de mecanismos que tienen que flexibilizarse con la finalidad de que realmente el gasto público sea ágil. Existe una traba, las normas le ponen el candado a los gobiernos regionales y municipales para que no gasten, al gobierno nacional también. Y lo que tiene que hacer el Congreso es flexibilizar estas normas con la finalidad de que se gaste. El gasto es importante no solamente por la ejecución de las obras, sino porque dinamizan la economía al interior del país. Una obra que está ejecutándose en el mes de abril, mayo, durante todo el año, es diferente de que esos recursos económicos recién empiecen a usarse en noviembre o diciembre. Correcto. De modo que eso es lo que falta. Otro aspecto importante en el tema de la descentralización es que todo este proceso de la descentralización, todo este proceso que estamos trabajando para tener una ley de ordenamiento territorial, tienen que orientarse también a un nuevo enfoque del manejo de la economía del país, ¿no? El ordenamiento territorial, ¿para qué?
para seguir consolidando una economía primario exportadora en el Perú o un ordenamiento territorial para la diversificación económica. Hay regiones que tienen potencialidades en el turismo y no hay proyectos de inversión pública en el turismo. Hay regiones que son eminentemente agrícolas. Hay un faltante de la industrialización en el interior del país, de darle valor agregado a los productos de la zona. Y el Estado no invierte en este rubro. No existen proyectos de inversión pública en este rubro. Entonces, y creo que sí, ahí tenemos que apuntar. es necesario apuntar a ello. Yo creo que dando algunas normas y teniendo la voluntad política del gobierno de realmente descentralizar, se avanza. Si el gobierno da indicadores de recentralizar, entonces no se va a avanzar. Correcto. Todo está en la voluntad política y por otro lado también en las exigencias que ponga el pueblo al interior del país a través de sus gobiernos regionales o municipales. Le agradezco mucho, congresista, el tiempo nos va ganando. Sí. Muy gentil. Muchísimas El gracias. congresista Jorge Rimarachín Cabrera estuvo con nosotros, él es presidente de la Comisión de Descentralización, pero además es representante por la región Cajamarca y pertenece a las filas o a la bancada de Acción Popular Frente Amplio.